Estamos en el libro de Colosenses, capítulo 1, capítulo 2. Igual quiero usar hoy la Biblia electrónica, porque tenemos acá la opción de mirar otras versiones. Estamos un poco apegados a la Reina Valera de 1960, y sí, hay palabras y expresiones que van quedando en el uso del lenguaje un poquito antiguas, pero no por eso pierde vigencia. Pero sí tenemos que recordar que al haber sido originalmente traducida de una versión católica, con las nuevas revisiones de los originales, tenemos una mayor fidelidad a las palabras griegas con las cuales fue escrita el Nuevo Testamento. Por eso también usamos otras versiones para comparar, y esto nos ayuda, ¿sí? Ha sido una gran revelación encontrar el obrar del Espíritu de una manera que nunca había imaginado en nosotros. Entonces, esa ignorancia muchas veces nos hizo acudir a métodos y a formas de las cuales Dios no había dicho absolutamente nada. Y para nuestra sorpresa encontramos que muchas de esas maneras y formas provenían de los rudimentos del mundo. Mire qué cosa. Y nosotros usando algo que parecía bueno, que esto estaba dentro de lo que también Dios permitía. No, por eso que estamos ahora examinando nuevamente, más detenidamente, lo que la palabra del Señor nos habla en este libro, para tener y que nosotros pueda grabarse por el Espíritu expresiones como que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él, ¿sí? Entonces, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor pueda también atraer ese órgano interior que es nuestro oído y también nuestros ojos del entendimiento, para que recibamos ese suministro del Espíritu que viene por medio de la palabra. Porque así dice la Escritura, que Dios que nos suministra el Espíritu, ¿cómo lo hace? Dice, ¿por el oír con fe o por las obras de la ley? Dios lo hace por el oír con fe. Entonces necesitamos tener un oído atento para escuchar la voz de Dios, porque en las distintas situaciones que nosotros vivimos, encontramos por la revelación de la Escritura que si nosotros estamos delante del Señor, solamente importa lo que Él dice. No importan nuestros argumentos, nuestros razonamientos, no importan las voces que vienen del mundo, no importa absolutamente nada más, sino lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es lo que se determina, lo que se establece, lo que va a suceder, ¿sí? Por eso cuando el hijo pródigo vuelve a casa, vio el padre, no lo dejó hablar mucho. Él ya había elaborado lo que tenía que decir. Pero, ¿qué dijo el Señor? Bueno, empezó a determinar, empezó a ordenar qué había que hacer con ese hijo. Entonces dijo él, este hijo que estaba muerto ha revivido, se había perdido y lo hemos encontrado. Entonces saquen el mejor vestido, ¿sí? Y así siguió todo hasta una gran fiesta que se preparó para recibir a este hijo.
Bueno, eso es lo que importa, lo que Dios ha determinado. Entonces, esa es la voz que nosotros tenemos que escuchar en cualquier circunstancia. ¿Sí? Que el Señor nos ayude en esto porque a veces somos distraídos, somos por ahí afectados por ciertas expresiones o palabras y nosotros mismos nos abatimos porque parece que en un momento estamos muy bien, pero cuando sucede algo, y a veces son cosas pequeñas, bueno, ahí perdemos toda nuestra fortaleza, perdemos el ánimo, perdemos tantas cosas que nos sentimos a veces tan desvalidos, tan solos, pero gloria al Señor, que Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Entonces vamos al libro de Colosenses a mirar unos versículos, primero en el capítulo 1, después vamos al capítulo 2. Y mientras estaba meditando en esta palabra, vi que antes pasábamos rápidamente de un libro a otro, de un tema a otro, pero ahora en este tiempo estamos mirando un poquito más detenidamente. Y cada vez que miramos la escritura encontramos algo muy precioso, muy, muy precioso allí que antes no lo habíamos visto. No son pasajes que leemos ocasionalmente o alguna vez lo leímos, no, sino que constantemente estamos mirando lo que la Escritura dice, pero lo maravilloso de esto es cuando el Señor va abriendo el entendimiento, entonces uno va entendiendo. Sí, el conocer a Dios es algo muy precioso y el viernes cuando estábamos compartiendo la palabra, vino algo allí que, bueno, quedó ahí en mi mente y me puse a reflexionar sobre esto. Y en el capítulo 1, verso 12, dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sí? Así dice la Escritura, con gozo dando gracias al Padre. Y nuevamente también en el capítulo 2 encontramos una expresión que es, ¿dónde está? A ver, esto me pasa, ¿sabe por qué? Porque yo estudio la Biblia electrónica y cuando vengo a la Biblia de papel se me escapa el versículo, ¿sí? Pero ya lo vamos a encontrar. Pero también está relacionado con dar gracias, ¿sí? Gloria al Señor. Y esto a mí me sorprendió un poco porque, ¿sabe qué difícil que es dar gracias en situaciones complicadas? No todas las personas reaccionan igual ante las circunstancias. Estamos hablando de nuestra reacción como hijos de Dios. Qué difícil que es dar gracia en algunas circunstancias, tal como le sucedió a nuestro hermano. Sí, claro que sí, es comprensible en un primer momento porque el golpe es fuerte, muy fuerte. Y a veces hay personas que los golpes parece que no son tan fuertes para algunos, pero para esa persona ha sido fuerte. Entonces, qué difícil que es dar gracias a Dios en esos momentos. Pero la palabra nos muestra que constantemente debemos estar dando gracias a Dios. Y bueno, yo lo que dice el versículo este que leímos, que debemos estar agradecidos a Dios, ¿sí? Porque Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, a veces estamos agradecidos. Vamos a hablar un poco de la experiencia que tenemos en las circunstancias, ¿sí? A veces estamos muy agradecidos a Dios, pero hay otras situaciones en las cuales cuesta muchísimo estar agradecido delante del Señor, porque parece que hay cosas que son adversas o parece imposibles de solucionar. Y a veces tratamos, nos esforzamos para hacerlo, pero aparentemente no hay forma. Nos cansamos.
Dejamos de insistir, de buscarle la solución y nos resignamos. Los hermanos muchas veces fueron perseguidos, perdieron sus bienes, sus trabajos. No era fácil, pero la palabra siempre diciendo agradecidos al Señor en todo. Pero cuando veamos lo que sigue aquí en estos versículos y dice, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí nos está diciendo cuál es la causa primaria, el por qué tenemos que dar gracias. Porque a veces, hermanos, esto es también la realidad que a veces se vive, es que muchos, en algún momento, en alguna situación, nos hemos sentido indignos de estar delante de Dios o de participar de algunas cosas que Dios preparó para nosotros. Hay ese sentimiento de indignidad en nuestro interior. Sí, sabemos que Dios nos tiene compasión, sabemos que Dios nos ha salvado, muchas cosas sabemos, pero ¿por qué persiste a veces ese sentimiento de indignidad delante de Dios? No digo en todo, pero para algunas cosas sí. Y a veces las personas se cierran por ese sentimiento que tienen en su interior a recibir una mayor bendición de Dios o a acercarse más al Señor. Entonces, hermanos, eso tenemos que definitivamente dejarlo de lado y estar muy atentos a lo que Dios ha determinado. ¿Y qué dice la Escritura? Que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, no dice que sea solamente algún aspecto de la bendición de Dios, sino de toda la bendición que Dios determinó para sus hijos. Y esta bendición se refiere a todas nuestras vivencias y al vivir nuestro, mientras estamos acá, en este mundo, en este cuerpo y en medio del ambiente en el cual el Señor nos ha puesto. Entonces, así en este cuerpo, en el ambiente que el Señor nos ha puesto, ¿sí? Ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea de distinta índole donde nosotros nos movemos, ¿sí? Él nos ha hecho aptos para participar de esta herencia. Gloria al nombre del Señor. Esta herencia es Cristo mismo que nos ha sido dado por Dios. La Escritura dice claramente, Dios dio a su Hijo. Y cuando lo dio, el Señor no lo dio. A ver, esta expresión parece va a ser un poquito... No lo dio solamente en la cruz. El Señor dio a su Hijo en la cruz, sí, en su muerte, en su sepultura, pero también lo sigue dando en su resurrección. Gloria al Señor. Podemos decir sí y dar gracias a Dios porque Cristo es nuestro. ¿Sí? ¿No dice la Escritura que un hijo nos ha sido dado, que un niño nos fue nacido? Dios dio a su Hijo, dice la palabra. Entonces, gloria al Señor por esta bendición. Y Él nos hizo aptos. ¿Qué palabra vamos a tomar? ¿Qué palabra vamos a tener en cuenta? La que el Padre ha determinado. Si Él nos hizo aptos, nos hizo aptos. Estamos capacitados, estamos preparados para participar de esta herencia. Claro, falta a veces de nosotros una respuesta a lo que Dios ha determinado. ¿Sí? ¿Y cuál es esa respuesta? La acción de gracias. Porque la acción de gracias no es simplemente decir, te agradezco por esto. Sino que la acción de gracias lleva un elemento, ¿sí? que en la palabra se llama sacrificio espiritual. Gracias al Señor, porque ya estuvimos llevando delante del Señor sacrificios espirituales. ¿Y cómo es eso? ¿No dice la Escritura? Sacrificio de alabanza.
y sacrificio que declare el nombre de Jesús. Eso es lo que hacemos en nuestras canciones, en nuestra alabanza delante de Dios, ¿sí? Pero acá nos está hablando específicamente de llevar delante de Dios un sacrificio espiritual. Es decir, esta acción de gracia es un sacrificio espiritual. ¿Y cuál sería ese sacrificio? Es el sacrificio de Cristo muriendo en la cruz. Por eso la Escritura dice que Él nos sacó de la potestad de las tinieblas, nos trasladó al reino de Jesucristo, ¿sí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y sobre esto reflexionaba, porque a veces parece que no tenemos nada para presentar delante de Dios. Y cuando a veces no se tiene nada, parece que hay que recurrir a otras presentaciones delante del Señor, porque desde nuestro interior no surge mucho para decir delante del Señor. Pero gracias al Señor que nosotros tenemos algo para presentar delante de Dios. Y sabe que ese hombre de fe que fue Abraham, cuando tenía que sacrificar a su hijo, el hijo le pregunta: Padre, está la leña, está el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? La respuesta fue: Dios se proveerá. Dios se proveerá para este sacrificio. ¿Qué proveyó el Señor? A su hijo. ¿Sabe que llevar delante del Señor este sacrificio es un sacrificio espiritual? Y a veces parece que estamos tan pobres en nuestra vida espiritual que no tenemos nada para llevarle al Señor y recurrimos a otro tipo de sacrificio. No vamos a mencionar cuáles. A otro tipo de presentaciones delante de Dios, si Dios ya nos ha concedido con qué presentarnos delante de Él. Gloria al Señor. Entonces, ¿sabe que es una alegría muy, muy grande que todos nosotros tenemos para presentar delante del Señor un sacrificio? Y ese sacrificio es el Cordero de Dios que nos fue dado. Por eso Juan dijo: este es el Cordero de Dios. Gloria al Señor. Ese es nuestro sacrificio. Esa es la acción de gracia que llevamos delante de Dios cuando muchas veces no nos sentimos dignos o no nos sentimos preparados, parece, para estar delante del Señor. Dios mismo nos ha hecho aptos para estar en su presencia, para estar delante de Él. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dando gracias porque Él dio a su Hijo. A veces no tenemos mucho o no nos acordamos en ese momento de presión, de circunstancias, de las cosas del trabajo, de la familia. Hay tantas cosas, mire, que nos van lentamente como envolviendo, lentamente como apagando, y a veces no tenemos nada para presentar del Señor. Y claro, si la semana no ha sido muy buena, a veces llegamos, mire, no sé, llegamos a la reunión porque no sé por qué, pero llegamos. Pero gloria al Señor que estamos. Pero escuche esta voz, por favor, que es la voz del Señor. Dando gracias a Dios el Padre que nos hizo aptos. ¿Cómo nos hizo aptos? Dios envió a Jesucristo como el Cordero de Dios, que también es nuestro Cordero. Padre, te damos gracias por aquel que fue a la cruz, por el que murió, por el que fue sepultado y resucitó. Presentamos este sacrificio, porque por este sacrificio ya no estoy más bajo la potestad de las tinieblas, sino que ahora estoy en el reino de Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. ¿Sí? Reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados. Gloria al Señor. Claro, ahora en el reino de Cristo estamos siendo tratados. Seguramente ese trato de Dios, gloria al Señor, va a continuar.
pero que no va a quedar ninguna secuela de ese antiguo dominio, de esos recuerdos, de esos efectos que produjo en nosotros. Va a ser así porque Dios ha prometido santificarnos espíritu, alma y cuerpo para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Para que seamos, dice la Escritura, irreprensibles delante de Él. ¿No dice en este mismo capítulo? ¿Sí? Pablo dice, estamos laborando, nos estamos esforzando para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, yo quería así invitarle, esto sale un poco de lo que hacemos siempre en la palabra. ¿Por qué no tener este momento? Seguramente algunos ya tienen algo más para presentar delante del Señor. Algún sacrificio espiritual que el Señor les permitió vivir durante la semana, tienen para presentarlo al Señor. Pero recuerde, todos tenemos este sacrificio, que Cristo murió por nosotros, que la sangre de Cristo nos limpió de todos nuestros pecados, que Dios nos perdonó y ya no se acuerda más de nuestros pecados y de nuestras injusticias, sino que Él ahora está dispuesto a escribir en nuestras mentes y en nuestros corazones su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le pido, por favor, que nos unamos en este momento. Si desea ponerse en pie, hágalo. Si no, así como está, vamos a dar gracias al Padre porque Él nos hizo aptos. Gloria al Señor. Porque a veces el Señor viene y trae una revelación de la palabra. Y ya nos empezamos a acordar de dónde nos sacó y qué hicimos y esto y lo otro y aquello. Y nos olvidamos de la voz que dice que Él nos hizo aptos para participar de esta herencia. Gloria al Señor. Si Él nos está llamando, mire, acudamos a su presencia. Vayamos delante de Él. Había un hombre que se declaró a sí mismo indigno, porque soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero acudió delante del Señor al llamado del Señor. Tenemos que acudir al llamado de nuestro Dios. Y Él seguramente nos preparará, nos capacitará. El Señor seguramente intervendrá para acomodar nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, transformar aún hasta nuestros mismos hábitos, que muchas veces no parecen malos, pero son útiles para el llamado de Dios. Necesitamos entonces una intervención de Dios. Pero ahora le vamos a dar gracias porque Él nos ha hecho aptos. La dignidad, esa que nos pide el Señor, también viene porque Dios está tratando con nosotros por medio de Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Padre, queremos estar un momento en tu presencia, llevando delante de ti este sacrificio espiritual. Por eso el Señor mencionó allí, en ese momento con sus discípulos, hagan esto en memoria de mí. Sí, tenemos este servicio representado en el pan y en la copa. Pero delante de ti queremos llevar, Padre, desde nuestro mismo espíritu, nuestra gratitud a tu presencia. Porque tú nos miraste y nos sacaste de debajo de esa potestad, donde estábamos siendo exprimidos y donde todo nuestro ser estaba, Señor, siendo usado
para la injusticia, para la inmundicia, y nos trasladaste con mano poderosa, porque hubo un sacrificio, porque la sangre que le redime fue derramada allí en la cruz. La sangre preciosa de Jesucristo fue vertida. Gloria sea tu nombre. Venimos a tu presencia, porque allí en la cruz, siendo entregado el cuerpo del Señor, preparaste para nosotros un camino nuevo y vivo a tu presencia. Y entramos al lugar santísimo, cubierto por la sangre preciosa de Jesús. Gracias porque has perdonado, Padre, todos nuestros pecados. Y aún la sangre preciosa del Señor sigue limpiando aún hasta nuestras conciencias de toda obra muerta, para que te podamos servir a ti. Traemos delante de ti, Padre, el sacrificio de Cristo que nos hizo aptos para estar, para que tú, Señor, nos eleves en esa dignidad que necesitamos para continuar recibiendo de toda la bendición, de toda la gracia, de todo el poder, de toda la esperanza, de todas las riquezas que tú has preparado en Jesús, en Cristo Jesús, para tu iglesia. Gloria sea tu nombre, porque venimos delante de ti a escuchar tu palabra, tu voz. Que esta palabra, que este suministro del Espíritu por la palabra, sea lo que durante las situaciones de nuestra vida, así sean pequeñas, así sean íntimas, sean familiares, sean en nuestros ámbitos laborales o sociales, sea tu voz, sea tu palabra, sea lo que tú has determinado, Señor, lo que esté allí en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que sea la palabra, Señor, que nosotros sigamos día tras día, momento tras momento, situación tras situación, confiando y creyendo en lo que tú has dicho. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Tome asiento, por favor. Ahora sí, continuamos con aquello que estábamos mirando. Ahora sí, en el capítulo 2, repasamos la misma lectura del domingo pasado y le agregamos algunos textos más, donde dice, para que sean consolados sus corazones, verso 2, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo. Por eso este texto lo vamos a mirar en este caso en la Reina Valera actualizada, que dice, para que unidos en amor sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. Bien, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando
en acciones de gracia. Bueno, ahí estaba el texto, ¿verdad? No que nadie se engañe por medio de sutilezas y huecas de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria al Señor. Bien, hasta ahí dejamos la lectura para meditar un poquito sobre esto, tratar de encontrar estos tesoros de sabiduría y conocimiento. Por eso recalcamos la importancia del consuelo del corazón que ya ha sido sanado por el Señor. Gracias al Señor porque encontramos que muchos hermanos ya han sido sanados de su corazón. Entonces ahora lo que viene en el orden del crecimiento espiritual es que ese corazón que ha sido sanado sea sano, sea consolado. Ser consolado es que empiece a recibir el suministro de lo que Dios preparó en Cristo para ese corazón. Entonces, un aspecto de ese suministro del corazón es lo que dice 1 Corintios capítulo 2, vio en el último versículo, creo que es el 16, porque tenemos la mente de Cristo. Eso es espectacular, mire. Eso es una revelación tremenda y lamentablemente muchos a veces no alcanzan a vivir esta bendición de Dios, que es tener la mente de Cristo. Entonces siguen pensando, discerniendo, elaborando en esa mente muy natural. Y recuerden que lo natural puede ser rápidamente o muy sutilmente a veces infiltrado por esa naturaleza que aún está en nosotros y el apóstol Pablo le llama carne. Entonces, por eso es que tenemos que pedirle al Señor que, Él continúe consolando nuestros corazones y aquellos que ya están siendo consolados o han sido consolados, deben también elaborar, como dice el apóstol Pablo, trabajo, ¿sí? Luchando según la potencia de Él, y después dice, sostengo una gran lucha por los que están entre ustedes en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. También la oración constante, presentando delante del Señor a las personas, esa es parte de la lucha que tenemos que hacer para que los corazones sean consolados, ¿sí? Porque nos hemos concentrado mucho en extender el Evangelio. Eso está muy bien, hay que seguir haciéndolo. Pero también debemos considerar esta parte. ¿Cómo están nuestros hermanos? ¿Cómo están los pequeños en casa? ¿Qué situaciones viven? ¿Cómo están sus corazones? Y tenemos que pedirle al Señor entonces esta gracia de participar también en la labor, sí, y en la lucha que es necesaria para que los corazones sean consolados. Debemos pedirle al Señor un mayor nivel, sí, de vocabulario, porque la Escritura dice que el Espíritu que escudriña y toma de lo profundo de Dios va a hacernos saber lo que está en ese corazón de Dios, con palabras que son acomodadas de lo espiritual a lo espiritual, pero siempre es un lenguaje comprensible, es decir, el lenguaje que nosotros entendemos y que las personas, y en este caso específico nuestros hermanos, también entienden. Ya hay algo que se entiende por medio también de ese constante recibir la palabra de Dios, ¿sí? Tal vez no se ha entendido plenamente, pero si alguien que ya tiene el corazón consolado y está siendo usado por Dios en esta labor
Y en esta lucha tiene que pedir las palabras para poder también ayudar en este consuelo de los corazones para que seamos unidos en amor. Mire, esta es una labor del Señor, donde también a nosotros nos permite participar. Pero es una tarea y una labor que Dios empieza y Dios continúa adelante porque solamente el Señor puede hacerlo. Porque se ha tratado muchas veces de fomentar cierta unidad y, bueno, ¿a dónde hemos llegado? Porque esto tiene que hacerlo el Señor. ¿Sabe que esto para mí fue también un gran descanso dentro de la tarea que el Señor me permite hacer? Porque uno se preocupa. Y cuando esa preocupación ya va más allá, dice, no, algo no está bien. Porque ya nos lleva a... Esta preocupación nos lleva a descuidar otros ámbitos de los cuales el Señor ya nos asignó para cuidar, para orar, para proteger, ¿sí? Para estar atentos a diversas situaciones y cosas que puedan suceder. Entonces, ahí nos damos cuenta que esta preocupación no está bien y perdemos el descanso, perdemos la paz que debemos tener en el Señor. Sí, pero yo estoy preocupado por las cosas de la iglesia, que son las cosas del Señor, decimos, y así le buscamos la vuelta, ¿vio? No es así. Porque Dios desea que el misterio que es Cristo sea plenamente revelado. Y si algo hemos recibido y estamos creciendo, bueno, el Señor aún tiene más. Entonces todo el misterio que es Cristo tiene que ser dado a conocer y la iglesia tiene que tomar de todo lo que Cristo tiene, porque entonces eso es llegar a la plenitud. ¿No dice la Escritura que la iglesia es la plenitud de Cristo en el libro de Efesios? ¿Cuándo la iglesia llega a ser la plenitud de Cristo? Cuando ha recibido todo lo de Cristo. Y estamos hablando no de lo que se va a recibir allá o lo que se va a vivir por la eternidad, sino lo que Dios preparó en Cristo para nosotros mientras estamos acá. Entonces eso es lo que estamos mirando por la palabra, porque nosotros ya lo tenemos. Ya hay muchas cosas que se han vivido, pero hay otras que no, que faltan vivir. Y esa falta de vivir cierta realidad de Cristo, ¿sabe qué sucede? Repercute en nuestra vida diaria. Repercute en nuestro interior. Hoy hay un gran problema. Algunos ya lo están viendo, otros no, están en sus cosas, ¿vio? Pero hay un gran problema con los jóvenes, preadolescentes y niños, que están viendo venir esa ola que se viene, que parece que la están viendo todavía un poquito lejos, pero ya está bastante cerca. Es un cambio de mentalidad y de conducta, que es en cierto sentido una pérdida de una más o menos, ¿no?, correctos sentidos humanos. Valores y principios que ya nos están o cuesta encontrarlos. Porque la naturaleza humana ha descendido en ese nivel y se está transformando en otra cosa diferente. Entonces, hermanos, se viene algo y nosotros tenemos que recibir esa plenitud que Dios preparó en Cristo. No dice así el libro que hemos leído hace muy poquito, al menos en parte, llegamos hasta el capítulo 4 nomás, pero en el capítulo 3 ya habla de poder estar unidos en amor hasta poder conocer el amor de Cristo, dice, y su profundidad, su altura, su anchura, que no puede ser percibida por el entendimiento natural, pero sí puede ser percibida en medio de la unión de todos los santos.
O sea que eso es un nivel al cual Dios nos quiere llevar, pero para estar en ese nivel, Dios mismo es el que tiene que capacitarnos. Nosotros no nos podemos capacitar a nosotros mismos, ni tampoco la intervención de los hombres, por muy buena intención que tengan, puede llegar a este nivel de lo que Dios requiere. Tiene que hacerlo el Señor. Porque esta oración fue presentada delante de Dios. ¿Quién la presentó delante de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Antes de ir a la cruz, Él oró: Padre, que sea uno, así como tú y yo somos uno. ¿Algún hombre ha podido hacer algo con respecto a este tema? No. Entonces, definitivamente tenemos que olvidarnos que nosotros lo tenemos que hacer. Pero sí podemos presentarnos delante de Dios y decirle: Padre, acá estoy. Por favor, trabaja en mí, para que yo pueda, al menos en el ambiente donde tú me has puesto, estar unido en amor con mis hermanos. Porque cuando Dios nos pide algo, entonces recién vemos la incapacidad, lo que no podemos, y es más, ahí nos sentimos ya nomás indignos. No, yo no puedo. De este trabajo yo no puedo hacer. Veo que en los ámbitos laborales, por ahí a veces hemos sido puestos en estrecho, porque se nos ha pedido algo y uno que tiene que decir a veces: bueno, sí, lo voy a intentar. Hay gente entusiasta que lo intenta y a veces le sale bien, pero a veces no sale bien. Entonces un hermano me contaba estas cositas que pasó, que vivió él, dice. Y yo me embalé, dice: yo hasta tal yo lo sé, dice. Y después tuvo que volver delante de su jefe y decirle: jefe, ¿sabe que me equivoqué? No puedo hacerlo. Claro, uno a veces se entusiasma, pero después cuando considera, tiene que ir nuevamente delante del Señor y decirle: Padre, yo había hecho esto, aquello y lo otro, había prometido esto y lo otro, pero no puedo. Por favor, hace algo en mí, porque si no, yo no puedo. ¿Sí? Entonces el Señor, que ha prometido, si uno está pidiendo, dice, una determinada cosa, que es su voluntad, Él lo va a hacer. Entonces, hermanos, los corazones tienen que ser consolados. ¿Con qué van a ser consolados? Con aquello que viene de Cristo, con esas riquezas que vienen de Cristo, con esa paz, con ese gozo, con esa esperanza. Ahora el corazón tiene que producir, pero para que produzca hay que sembrar a veces una semillita, con la palabra y con la vida que el Señor nos concede. Entonces el corazón, al ser consolado, mire, es algo muy natural dentro de la vida espiritual, que ese corazón consolado desee estar unido a sus hermanos. Ya vimos en otros pasajes lo que se requiere a veces para estar unidos, y entonces vemos claramente que se necesita un corazón bien, pero bien consolado. El capítulo 3 del libro de Colosenses menciona algunas cositas, y mire cómo se expresa con respecto a este nuevo corazón. Desde el versículo 9 dice: no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahí viene esa vestidura que es interior, ¿sí? Pero viene por una causa, mire, porque en este nuevo hombre creado por Dios, el que se va renovando, en él no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vio que el consuelo, el desarrollo y el crecimiento de un cristiano es que Cristo vaya siendo el todo.
Y entonces el desarrollo y el crecimiento de la iglesia es que Cristo sea en todos, sea en todo, en cada uno de nosotros, pero también tiene que ser Él en todos. Eso nos va proporcionando entonces estar unidos en amor. Gloria al Señor. Necesitamos entonces este tratamiento del corazón donde el Señor nos va ministrando, ¿sí?, de Cristo mismo, porque recordemos que esta edificación de la iglesia viene por lo que Dios preparó en Cristo. La iglesia no es edificada con ninguna otra cosa extraña. Por eso es la advertencia. Primero en el versículo 4, donde dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque la palabra persuasiva va trabajando muy lentamente y cuando se le presta oído, pero tiene cierto razonamiento, esto tiene algo lógico, algo que puede servir, tiene algo bueno. Esa es la palabra persuasiva. La palabra persuasiva es así. Por eso después se vuelve a reiterar en el versículo 8, donde dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? Otra versión traduce conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo. O sea, estas palabras persuasivas vienen por causa de las filosofías, las tradiciones de los hombres, porque todo esto está acomodado según conforme a los rudimentos del mundo y no conforme o según Cristo, porque todo lo de Dios es según Cristo. ¿Sí? Nunca puede venir de allí, porque todas estas cosas tienen su origen en el mundo, pero todo lo que viene de Dios ha sido preparado en Cristo. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿De dónde vienen ciertos principios del mundo? ¿Por qué tienen cierto poder? ¿Por qué tienen cierta capacidad de persuasión? ¿Por qué la filosofía o las tradiciones de los hombres tienen influencia? Están conformes al mundo, dice la Escritura. Pero ese conforme al mundo tiene un origen invisible y mucho más oscuro del que a veces se piensa, porque viene de las mismas tinieblas. Por eso, cuando estas cosas entran en la vida de las personas que son hijos de Dios, no producen ningún resultado. Es más, producen a veces una regresión o un desvío. Y se deja de recibir el suministro que viene del Señor, que es de Cristo. Por eso la Escritura nos dice acá, para que Cristo sea en todo, sea el todo y en todos. Está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros, está hablando de los hijos de Dios, de los que Dios ha llamado. No hay otro suministro. Entonces, cuando a veces le preguntamos al Señor por una solución, habíamos comprimido todo en un solo nombre. Dios siempre nos va a responder igual. Jesús, el Cristo. Jesucristo. No hay otra solución que venga de parte de Dios. Todo viene en Cristo. Gloria al Señor. Nada más que a veces, hay que buscarla, hay que esperarla, hay que llamar, hay que pedir por aquella intervención de Dios. Y si lo pedimos en el nombre de Jesús, el Señor va a intervenir. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, miren, porque todas estas cosas vienen conforme a, según los principios del mundo, pero lo que viene de Dios viene conforme, según Cristo. Y ahora vamos a incorporar otra pregunta, porque los tiempos a veces que se viven, veo que son muy cambiantes. El apóstol Pablo dice, los niños van tras los vientos de doctrina. Vamos para allá, allá vamos para acá.
Bueno, hemos tenido también esa experiencia muy negativa de ir para aquí, de ir para allá. Entonces, bueno, pero gracias al Señor, que también la palabra nos dice que debemos estar arraigados y sobreedificados en Él. Dice Él, es Jesucristo al que hemos recibido y por lo tanto debemos andar en Él. Es decir, debemos vivir en Él, significa este andar. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? Según Cristo, conforme a Cristo. ¿Vio? Entonces, por eso es que necesitamos este aspecto de poder alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, como dice la versión revisada, las riquezas de la plena certidumbre de entendimiento para conocer. Necesitamos conocer más a Cristo. Pero a Cristo ya lo conozco, sí, conocemos algo de Él, hemos recibido de Él, sí, hemos recibido, pero Dios todavía tiene más. Porque Él nos llamó para alcanzar esa plenitud. Porque en Cristo, ¿qué está? Dice la Escritura que en Él está la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él. Esto es una conclusión dada por el Señor. O sea, ¿dónde estamos completos? En Cristo. Pero nosotros nos vemos completos. Muchas veces no. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que recibir más. Por eso hasta debemos dar gracias al Señor por esas frustraciones y esa cierta insatisfacción que a veces se produce en nosotros, aunque parece que estamos agradando a Dios en todo, pero hay algo que nos parece que no está bien y no sabemos qué cosa es. Bueno, vamos a empezar al menos por esto. Nos falta algo más de Cristo. Porque si hay algo de paz, algo de seguridad, algo en nuestro corazón nos está diciendo que falta algo, es porque necesitamos algo más de Cristo. Porque todo lo de Dios, recuerden, es según Cristo. Esta palabra tenemos que grabarla en nuestro entendimiento. Es según Cristo. Y la pregunta es, ¿y lo del Espíritu cómo será? Porque hay tiempos que se habla mucho del Espíritu. ¿Sabe? Lo del Espíritu también es según Cristo. Yo le decía a un hermano, ¿cómo me golpeaba en mi cabeza, en mi entendimiento y no entendía? Porque Romanos 8 dice, si nos ocupamos en las cosas del Espíritu. Ah, ¿y cuáles son las cosas del Espíritu? Y no entendía. ¿Sabe que yo lo pensaba mucho esto y no entendía? Hasta que le pregunté al Señor, ¿y cuáles son las cosas del Espíritu? Cristo. Cristo es las cosas del Espíritu. ¿No dice Él tomará de lo mío y se los dará a conocer? Y dice la palabra que cuando el Espíritu esté, dice, yo estaré con ustedes, dice el Señor. Entonces uno dice, ay, ¿quién está? ¿El Espíritu o está Cristo? Si está el Espíritu, está Cristo y está el Padre. Porque Dios no puede ser separado ni dividido. Y si está el Hijo, está el Padre y está el Espíritu. Pero nosotros nuestra mente clasificamos, ¿vio? Y separamos. Pero gloria al Señor que Él quiere que conozcamos entonces las riquezas están en Cristo. Pero para esto se requiere el consuelo, la unidad en amor. Entonces vamos a alcanzar, volvamos a la Reina Valera actualizada, alcanzar este primer aspecto de la riqueza que es en el entendimiento, ¿sí? Pero requiere plena certidumbre del entendimiento. Plena certidumbre del entendimiento es, creo. Yo creo tu palabra. Creo en lo que has preparado en Cristo para mí. O sea, la plena certidumbre es que eso que nos fue dado, la fe que viene por el Señor, que es un don de Dios, crezca de tal manera que uno diga, gracias Señor por lo que me has dado en Cristo. Porque muchas veces vamos a encontrar que nos falta un poquito de confianza.
¿Y qué hacemos cuando nos falta confianza? ¿Sabe lo que primero que se nos viene a la mente es pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Se nos viene a la mente ese versículo, pero yo no tengo tanta fe. Pero hay algo muy precioso que el Señor le dijo al apóstol Pedro. Yo he rogado para que tu fe no falte. Pero la palabra nos revela en el libro de Hebreo algo aún más maravilloso por el que nos alcanza a todos nosotros. ¿Y sabe cuál es esa expresión? Yo confiaré, dijo el Señor en medio de usted. ¿Eso qué es? Es la misma presencia de Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, que cuando nos falta ese elemento que es necesario para alcanzar una promesa de Dios, bueno, ahí se mueve el poder del Señor en nuestro interior. Y si un día estábamos en incertidumbre, pasó algún tiempo en el cual estábamos dudando, de pronto esa plena certidumbre surge en nuestro entendimiento. Y a esto, hermanos, tenemos que dedicarle tal vez una hora más, pero hoy no lo vamos a hacer. Pero si nosotros mismos somos medios complicados a veces, pero vamos a cambiar esa palabra. Porque para el Señor no somos complicados. Él nos entiende, nos conoce. Él sabe cómo somos. Vamos a decir, somos misteriosos. Porque Cristo también es un misterio. Y Dios es un misterio. Pero Dios se revela a sí mismo en Cristo. Entonces el que conoce a Cristo conoce a Dios. Conoce al Padre. El que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre. Pero claro, ¿cómo vamos a conocer al Padre si ni siquiera hemos visto a Cristo? Debemos ver a Cristo. Debemos contemplar a Cristo. Entonces vamos conociendo al Padre. Se terminó el misterio. ¿Por qué? Porque es revelado por Dios. Cristo es dado a conocer. Pero en este caso el Señor nos está pidiendo algo un poquito más que se escapa de nuestras capacidades naturales, absolutamente. ¿Y qué nos dice? Bueno, consuelo del corazón. Es como que si Dios dice, bueno, ¿vos querés algo más de mí? Bueno, consola tu corazón y unite con tus hermanos. Y entonces uno se va con ese mandamiento. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Dígame, ¿qué hace? Si Dios me mandase a mí con un mandamiento de esta manera, ¿sabe que yo no sabría absolutamente qué hacer? ¿Para nada? No, esto es imposible. Esto es imposible. Pero entonces viene otra palabra. No hay nada imposible para Dios. ¿Y sabe qué tiene que pasar? Uno tiene que caer, discúlpenme esta expresión, tiene que caer delante del Señor a buscar la solución, porque si no, no la va a encontrar. Por más creyente, por más que le meta esto, le meta lo otro, y bueno, voy a agregarle un poco más de oración y más ayuno, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y voy a ir aquí, voy a ir allá, y voy a incorporar todo aquello que me enseñaron. Mire, eso no sirve absolutamente para nada. Uno tiene que acudir al Señor y empezar a preguntarle. Y decirle directamente, no, Padre, esto es imposible para mí. Entonces Dios nos empieza a hacer entender que lo que uno tiene que hacer es simplemente creer y el resto lo va a hacer el Señor. Gloria al Señor. Pero tiene que llegar a esa certidumbre de fe. Y sabe, para eso a veces hay que esperar. ¿Otra vez? Sí. Pero, a ver, mientras uno espera, puede seguir en comunión con el Señor. Y puede decirle algo así como, bueno, gracias Padre, porque mientras espero lo que tú vas a hacer, me estás proveyendo gozo, paz, me sigues proveyendo paciencia,
me alcanzás todo lo que necesito. Y así el Señor va trabajando. Porque Él trabaja así. Porque Él nos ama. Gloria al Señor. Y aún dice, todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios nos llamó para esto. Entonces, conforme a ese propósito, Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar, Dios va a revertir esas situaciones que parece que son tan malas en algo que es para nuestra bendición. Gloria al Señor. Y entonces va creciendo la esperanza, van creciendo algunas cosas mientras esperamos eso grande e imposible que Dios prometió. Pero que nosotros ya lo estamos vislumbrando, ya hay una certidumbre de que el Señor es el que lo va a hacer. Yo miro a los hermanos y cuando los miro naturalmente, digo, que Dios no va a hacer nada acá. ¿Qué va a hacer con nosotros? Pero cuando miro al Señor, sube la certidumbre del Espíritu en mi interior y me da la certeza de que Dios lo va a hacer. Lo único, ¿sabe qué le estoy pidiendo al Señor? No ya que lo haga o cómo lo va a hacer. Le estoy pidiendo, Señor, concédeme el tiempo de vida para que yo al menos pueda empezar a palparlo, a disfrutarlo. Eso es lo que le estoy pidiendo ahora. Que Él me alcance en mis días a poder vivir junto con mis hermanos. Si Él me quiere llevar antes, bueno. Pero hay un deseo, hay un pedido delante del Señor. Póngase en pie, por favor, porque si no yo sigo hablando, pero hasta acá está bien. Repase, por favor, como habíamos mencionado, el libro de Colosenses. Léalo una y otra vez y dígale al Señor, ¿qué significa esto? O tal vez si ya el Espíritu ha estado tratando, dígale, Padre, yo quiero conocer estas riquezas del entendimiento, esos tesoros que están en Cristo. Sí, quiero conocerlos. Porque conocer algo que Dios da es vivirlo. Viene el conocimiento a veces primero, pero qué bueno cuando viene esa realidad. Y a veces estamos viviendo cierta realidad, pero todavía nuestro entendimiento no la captó y no sabemos cómo expresarla o cómo ayudar a otro que necesita también esta intervención del Señor. Pidámosle también al Señor esta gracia, esta sabiduría de poder compartir las palabras, todo lo necesario para que Cristo siga siendo ministrado, ¿sí? Siga siendo servido a otros. Gloria al Señor. Mire, vamos a agradecerle al Señor. Por eso es que nuevamente estaba ahí. Yo no encontré el versículo que es que estemos agradecidos al Señor. Bien. Porque estamos dentro del ambiente que Dios ha preparado para nosotros. Porque el reino de Cristo, en realidad es Cristo mismo. No son cosas anexas, menos cosas temporales. No, el reino es Cristo mismo. Gloria al Señor. Entonces, esa es la bendición que nosotros necesitamos. Gloria al Señor. Por eso, cuando el Señor dijo que oremos que venga su reino, y que venga Cristo y venga toda esa bendición que es Cristo. Ese es el reino. No dice la Escritura allí en el libro de Romanos que el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Ese es el reino. Después vendrá el reino que abarcará todas las naciones. Pero ahora el reino se tiene que vivir en la iglesia. Gloria al Señor. Somos llamados nosotros para ese anticipo en muchos aspectos del reino, porque Cristo como sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos, Él suministra, ¿qué cosa? Los, más fuerte, dígalo hermano, por favor, los bienes venideros. O sea, los bienes que se van a vivir por la eternidad. La iglesia llamada por el Señor puede participar de estos bienes, porque nuestra cabeza que está en resurrección, dice el libro de Colosenses, es el que suministra, ¿sí?, al cuerpo.
Por eso, ¿cómo dice la Escritura ahí? Aferrados, asidos a la cabeza. ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Cómo están esas manos de la fe? Para estar aferrados, asidos al Señor, a la cabeza, para recibir en este tiempo el suministro que necesitamos. Ahora, mientras estamos en la presencia del Señor, mire, no es tanto el tiempo natural, un minuto, 2 minutos, 3 minutos, no sé, son necesarios para decirle, Padre, me aferro fuertemente a Cristo, que es mi cabeza, que es la cabeza de la iglesia. Porque ya por esa experimentación negativa hemos abandonado ya muchas cosas. Son inútiles, son inservibles, no tienen valor, son vanas, son principios del mundo, son principios de la filosofía. Necesitamos estar asidos, aferrados a la cabeza. Yo creo, esa fue la expresión, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se aferró Pedro con esa expresión, claro que quedó aferrado a Cristo. Y nada, ni la tentación directa de Satanás lo pudo separar, porque él se aferró a Cristo. La palabra dice que nosotros estamos asidos a la cabeza. Gloria al Señor.